Las parejas no se separan solamente por infidelidades. Uno de los temas por los que más se separan es por el dinero. Y no solo por el dinero, Brian, sino por el desorden, ¿sí? Por la falta de propósitos en común y también por los silencios. Por eso aquí en este video vamos a estar hablando de cómo podemos hablar de finanzas en el hogar y cómo unir esto con el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito en sus parejas. Quédate con nosotros en Finanzas Más Fe. Bienvenidos a Finanzas Más Fe. En este canal hablamos de fe, amor y propósito verdadero. Porque si tú quieres poner orden en tu hogar, este es el canal perfecto para que nos visites y también te nutras de todo el contenido que te vamos a regalar. Y como lo saben, a nosotros nos gusta arrancar justamente con un versículo para que nos guíe un poco sobre este tema. Entonces vamos a ir a Amos 3:3, donde nos dice: ¿acaso pueden caminar dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo? Qué bella esta frase. ¿Qué te da a entender a ti esta frase, Amor? Pues que obviamente si dos están en la misma sintonía, pueden fluir de una manera significativa. Pero si los dos estamos cada uno en su camino, pues obviamente va a ser muy difícil. Eso es lo que nos está diciendo la cita bíblica. Yo creo que aquí podemos arrancar hablando de uno de los grandes problemas que todas las parejas tienen. Yo no creo que haya una que no haya pasado por esto, y es problemas por el dinero, ¿cierto? ¿Y esto a qué se debe? A que no hay una comunicación, no hay una orientación y no hay un camino también en la fe y en la espiritualidad. Porque si no van en el mismo camino, eso es como dos hormiguitas, van por cualquier lado y ahí ya se van a perder. Claro, y además dicen que cuando una pareja, ¿sí?, se pone de acuerdo, que es lo esencial, Dios escucha más. Así es. Y todo fluye. Nosotros en nuestro hogar también lo hemos vivenciado y lo hemos visto. Cuando estamos más en sintonía, sentimos más la sintonía de Dios. Total. Y por eso yo sé que a ustedes les puede pasar, y yo creo que aquí hagamos de una vez la invitación a las personas que escriban en los comentarios cómo es su comunicación en el hogar con respecto a las finanzas, ¿sí? Y adicionalmente, que es incluso a veces más difícil, cómo es la comunicación y su sintonía con respecto a su fe. Claro que sí, porque pues obviamente si yo no tengo una muy buena comunicación y no tengo esa sintonía con Dios, difícilmente la puedo llegar a tener con mi pareja. Si están, digamos que esos secretos, aunque Dios todo lo sabe, ¿cómo es posible que todo esté bien? Si tengo esos secretos, si de pronto no me estoy comunicando ni abriendo mi corazón de una manera espiritual a Dios de una buena manera. ¿Esto cómo me puede permitir a mí también formarme para poder abrir el corazón a mi pareja, para poder, digamos que, eliminar todos esos silencios y esos secretos que se convierten también en piedras muy potentes, muy grandes, difíciles a veces, o en barreras muy grandes, para poder cruzar en nuestro camino financiero como pareja? Es que uno de los grandes problemas, como lo hemos mencionado, es la falta de transparencia y de verdad en el dinero en las parejas, ¿sí? La sesión anterior, en el video anterior, les contaba de que había una pareja que pues tuvo muchos inconvenientes porque el hombre no había mencionado pues cuántos eran sus deudas, y esto generó un problema en el hogar. Entonces, muchas familias, como lo hemos mencionado, se separan por temas de dinero. E incluso en nuestra vida personal, tenemos historias muy cercanas donde esto se ha presentado, ¿sí? Y donde realmente incluso las estadísticas dicen que uno de los temas por los que más se separan las parejas en muchos países es por tema de dinero. Pero entonces ahora, ¿cómo lo vinculamos esto con Dios? Bueno, ¿cómo nos relacionamos? ¿Sí? Digamos que el dinero no es el problema, ¿vale? El problema primero es en qué lugar está el dinero en tu vida, ¿sí? ¿Está primero el dinero o está primero Dios? ¿Sí? Ya sabemos que no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo, ¿sí? Entonces lo primero es en qué lugar está el dinero en tu vida y en tu corazón, ¿vale? Lo segundo es cómo vemos el dinero, ¿sí? ¿Qué es el dinero para nuestras vidas? ¿Sí? ¿Lo vemos como un totalizador, como la felicidad completa, como la plenitud? ¿Cómo ves tú el dinero? ¿Sí? ¿O lo ves como un recurso, como parte de un premio? ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? ¿Cómo vemos el dinero y en qué lugar de mi vida está? ¿Sí?
Y tercero, cómo lo hablamos o cómo hablamos de dinero, ¿sí? A nosotros mismos, cómo nos hablamos con nosotros de nuestro presupuesto, de nuestras finanzas y cómo lo hablamos, en este caso, con nuestras familias, con nuestra pareja. Cómo hablamos de dinero, cómo abordamos ese tema que a veces suele ser tan crítico y tan difícil. Y adicionalmente este tema que tú lo mencionas es, no puedes tener dos amos, así nos lo dice claramente la Biblia. Segundo, ¿cómo es tu relación? ¿Sí? Sabemos que de pronto sí, Dios debería ser el primero, pero si llega a ser así, ¿cuál es la relación que tú tienes con el dinero? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo lo hablas? Y cuando lo empieces a hablar, tienes que empezar a identificar cómo es la relación de tu pareja también con el dinero, ¿sí? Porque puede ser que tú tengas claro el orden, ¿sí? Pero si tu pareja no la tiene, ahí empiezan también los inconvenientes. Cuando uno es el que está como empujando, no, es que sí, ahorremos, pero por el otro lado tienes la pareja que es el derrochador, el que se la pasa tarjeteando, es muy complicado. Por eso, como lo mencionaba la Biblia, es qué camino, cómo se hablan. Si ustedes no están de acuerdo, es muy difícil. Por eso aquí, pues, parte de la tarea y de la conversación que tienen que tener en parejas es identificar el tipo de comportamientos que tiene su pareja, ¿sí? Si el uno es el ahorrador, si el uno es el gastador, si el uno es el que, por ejemplo, le gusta invertir, ¿sí? Pero invierte en productos de alto riesgo. La otra persona invierte en productos más conservadores y que incluso a nosotros nos pasa aquí en la casa porque Nata es más hacia un perfil de riesgo mucho más conservador y yo soy el más arriesgado. Pero eso tenemos que saberlo identificarlo, ¿sí? Y eso es parte de la conversación que tienen que tener ustedes. Y aquí, cuando hablamos de finanzas en pareja, siempre es complicado el tema de cómo manejar el presupuesto y cómo empezar a, digamos que, administrar ese dinero. Pero ahorita a continuación les daremos algunas ideas. Pero mira que yo quiero hacer claridad en algo, es cuando hablamos de cómo hablar de dinero, de qué manera, ¿sí? Si tenemos que tener en cuenta cómo es la otra persona en el manejo del dinero, tengo que saber también cómo esa persona es emocionalmente. Total. Porque cuando hablamos de dinero, muchas cosas pueden detonar. Es más, lo puedo decir con seguridad que es uno de los temas más críticos en las familias y en las parejas, que cuando se habla de dinero o se evade o infortunadamente terminan en pelea o algo así, ¿sí? Pero ¿cómo abordamos que de pronto al otro no le es fácil hablar de finanzas o de dinero o porque se siente controlado, a veces pasa mucho, o porque a veces se manejan finanzas muy independientes, por decirlo de alguna manera? Entonces, por más de que estemos con nuestro esposo, nuestra esposa, pues nuestra pareja en sí, pues no nos gusta que el otro se meta en nuestro bolsillo, ¿sí? Entonces también es importante entender que el otro es un mundo emocional, ¿sí? Que el otro también debe ser abordado quizás en un momento muy diferente. Entonces, para hablar de finanzas de una manera cómoda, ¿cuál sería? ¿Cómo sería la manera? Por ejemplo, para nosotros hablar de finanzas, nos gusta hablar de finanzas fuera de la casa. Así es. Y ese es un tip que justamente les queremos dar. No hablen de pronto en ambientes que no sean propicios o que generen discusiones, ¿vale? O que aparezcan terceros. Claro. Las finanzas en pareja son en pareja. No es del papá, no es de la mamá, no es del abuelo, no es del tío, no es del primo, ni siquiera de los hijos inicialmente. ¿Sí? Primero tienen que fortalecer la relación de las finanzas en pareja y después, si se necesita, ahí se involucrarán a otros. Y es importante también, si yo conozco que el otro de pronto no le gusta, pues puedo generar una anticipación. Sí, una anticipación buena en decirle un ejemplo. Amor, me gustaría que habláramos para iniciar este año de cómo vamos a iniciar con nuestras finanzas o en qué campo estamos. ¿Qué tal si te invito a cenar en tal lado y nos vemos? ¿Puedes? ¿Estarías dispuesto? Entonces eso ya genera otro tipo de respuestas y más como de una convicción y digamos que estar un poco más abiertos, ¿sí? Si sabemos que de pronto no, eso ya lo vamos a intuir. Pero mira que esto es muy importante porque hablar de finanzas en pareja y combatir esos silencios y esos secretos se puede convertir en un campo de batalla. Claro que sí, por eso justamente tenemos que estar fortalecidos en la fe. Si así nos ocurre con el dinero,
Esto es una señal, y lo hemos hablado, lo hablamos en el capítulo anterior, sobre la importancia de la comunicación y de cuál es tu orden. Y estar ¿sí? de acuerdo. Por eso, una recomendación aquí es también miren cómo está la alineación con respecto a su fe, a su creencia, ¿sí? Si es solo, y eso pasa muchísimo en los hogares colombianos, es quien tiene la mayor fortaleza y la mayor fe y espiritualidad es la mujer, ¿sí? No el hombre. Entonces la mujer es la que sustenta, ¿sí? La que sostiene la parte espiritual y usualmente el hombre es el que sustenta y sostiene la parte financiera, ¿vale? Pero hoy en día eso se tiene que empezar a equilibrar. Los hombres tenemos que ser mucho más conscientes de fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra espiritualidad para ayudarlas a ellas. Y hoy en día las mujeres lo están haciendo y son unas duras, están siendo mucho más fuertes al momento de manejar las finanzas en el hogar. E incluso en las asesorías ya del otro canal, las mujeres tienden a tener mucha más conciencia de la importancia de llevar unas buenas finanzas que incluso los hombres. Entonces, aquí es importante que también como pareja miren cómo van fortaleciendo su parte espiritual, porque esa es la base para que puedan tomar mejores decisiones en el bolsillo. Hablábamos de la prosperidad en el capítulo anterior, ¿no? Y decíamos que una de las cosas mejores que podemos hacer es poner a Dios en ese orden, ¿no? Poner a Dios delante de nuestros propósitos también financieros. Entonces, para lograr ese equilibrio, pues obviamente debemos invitar a Dios en esas pequeñas pláticas, en esas pequeñas conversaciones. Si hoy se logró algo, pues bueno, logramos un poco, pero vamos rompiendo y vamos derribando esas barreras al momento de hablar en finanzas. Si invitamos a Dios y la presencia del Sagrado Espíritu Santo, pues obviamente creo que puede ser mucho mejor. Yo quiero hacer una aclaración que digamos que todo lo que damos aquí, lo que hablamos, es porque también nosotros Nos ha pasado. nos ha pasado, lo disponemos y lo ponemos en práctica, lo pusimos en práctica y hemos recogido frutos de esto. Es por eso que pues obviamente también queremos regalarles a ustedes, digamos, estos tips de manera sencilla, porque a veces también cuando hablamos de finanzas en pareja nos enredamos, pensamos que todo es técnico y mira que no, digamos que a veces puede ser desde la sencillez. Por eso aquí les vamos a dar 5 pilares para que puedan sostener justamente estas conversaciones y en sus parejas puedan realmente empezar a fortalecer este tema que adicionalmente con la fe les aseguramos que les va a ayudar muchísimo. ¿Cuál sería ese primer pilar? El primer pilar importante, hablar con la verdad. Qué difícil, ¿verdad? Muy difícil. No es fácil, obviamente. Sí, entonces hemos hablado de los silencios, de los secretos y esto es muy común en las parejas. Si quieres, por favor, en los comentarios, pues también compártenos si has pasado por esto, ¿sí? Por de pronto algún tipo de comunicación difícil acerca de las finanzas con tu pareja o si ya por el contrario de pronto pasaste por una separación, por temas económicos, ¿verdad? Pero lo primero es que debemos ser siempre sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando vamos a hablar con nuestra pareja, a veces nos da miedo porque nos sentimos juzgados y demás, ¿sí? Entonces, nos sentamos sin prejuicios, nos sentamos sin hablarnos de una mala manera, sino más bien de una manera tranquila. De esto también depende mucho la actitud de tu pareja. Por eso es importante la anticipación, porque a veces necesitamos prepararnos para poder decir la verdad, ¿sí? Pero a veces no estamos preparados para hacerlo. Entonces necesitamos también tiempo para poder entrar ahí, ¿sí? Obviamente para entrar en la verdad también necesitamos orar mucho, ¿sí? Y esta es una invitación también muy importante, que es la visita también al Santísimo. Y podemos también allí discutir esto con Dios y también pedirle a Él que nos ayude a abrir nuestro corazón para poder disponer esa verdad que a veces es incómoda, en la mayoría de veces, con nuestra pareja. Es que la clave aquí es que puedan poner a Dios en la mitad, o sea, que Él se convierta como en su asesor. Y empezar a responder preguntas como ¿cuánto ganas? ¿Sí? Porque muchas parejas no saben cuánto gana su pareja, ¿sí? Segundo, ¿cuáles son las deudas que tienes? ¿Sí? Que te diga, mira, efectivamente yo tengo una deuda de estas tarjetas de crédito, recuerda nuestro viaje al Caribe, pues todavía lo estamos pagando después de 3 años, cosas por el estilo, ¿sí?
¿Cuáles son los gastos principales o más comunes? A veces no sabemos que nuestra pareja tiene ciertos gustos por algún tipo de cosa, ¿sí? Que no significa que esté mal, sino que a mi esposo le gusta siempre los fines de semana ir a jugarse su partido de fútbol y después unas politas, ok, pero eso está dentro de los gastos, cuánto te gastas, cuánto usualmente es algo que a ti te gusta, lo podemos hacer. A las mujeres usualmente pues también tienen sus gastos y sus cosas que les gustan. Lo importante es empezar a identificarlo. Ojo, en esta primera fase no es ya de una vez, no, ya no lo hagas, ¿sí? O en definitiva, no quiero que vuelvas a hacer esto. No, esa no es la conversación. La conversación es, cuéntame cómo están tus cosas, ¿vale? Eso es lo primero que tú tienes que saber, para que así empecemos a identificar y entender en dónde arrancar. Y de una manera también agradable, ¿no? Algo muy conversado, algo muy desde la entraña, desde el corazón, ¿sí? Desde la oración, desde ese encuentro. Porque si empezamos desde ahí, seguramente ya cuando pasemos a hablar de la parte técnica, por ejemplo, de las deudas y demás, pues de pronto puede ser muchísimo mejor. Así es. Bueno, entonces, nuestro primer pilar es decir la verdad. Así es. ¿El segundo cuál es? El segundo va a ser muy importante, que es cuál es el propósito común que vamos a tener en nuestra pareja, ¿sí? De acuerdo a esa comunicación inicial. Puede ser que en ese momento estén en desempleo ambos. El propósito va a ser empezar a conseguir fuentes de ingreso. O segundo, tenemos de pronto un propósito, tenemos un hijo, ¿sí? Y queremos construirle un futuro a ese hijo. ¿Cuál es esa visión? Entonces aquí es muy importante porque también el propósito a veces lo estamos confundiendo con aparentar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por cuál es ese propósito. ¿Es un propósito familiar o es un propósito individual o es un propósito social? Que aquí, ojo con eso. Entonces, pues precisamente nuestra cita bíblica decía, ¿acaso pueden ir dos sin ponerse de acuerdo? ¿Sí? Total. ¿Cómo vamos a construir propósitos si definitivamente uno va por aquí y el otro va por allá? Entonces, ojo, esto no quiere decir que no tengamos propósitos individuales, Claro. porque es muy importante que cada uno tenga sus propósitos individuales, sus sueños individuales, porque eso también hace que encienda muchas cosas en el hogar. Pero hay propósitos que sí o sí deben tener el sello de los dos y los dos deben estar caminando bajo el mismo cielo y bajo la misma mirada, porque eso significa estar de acuerdo, y si están de acuerdo los dos, ¿cómo crees que nos va a ir? Muy bien, ahí Muy es donde bien. arranca la prosperidad que Claro tanto que queremos. sí. Entonces aquí tenemos ya una base. Primero, Ujú. la verdad, la comunicación. Segundo, cuál es nuestro objetivo o ese propósito como familia, como pareja. ¿Cuál sería entonces el tercer pilar? Tener las reglas muy claras, ¿sí? Y las reglas nos permiten el orden, ¿no? Total. ¿Cómo crees que podemos tener nosotros el orden con el dinero en casa? Hay una serie de estrategias sencillas que las finanzas en pareja son iguales que las finanzas personales. Son exclusivas de cada pareja. ¿Sí? Por más de que hayan reglas y estrategias que las podamos leer, usted tiene que comunicarlas entre cada Claro uno. que sí. Por ejemplo, una puede ser tener una cuenta de ahorro común, ¿sí? Ujú. O tener una cuenta de fondo de emergencia en pareja o en el hogar, ¿sí? Lo otro, también tener un presupuesto, por ejemplo, de vacaciones. Entonces, tenemos que establecer una serie de reglas, de cosas que nos puedan ayudar. También tener muy claro lo que dijimos en cuanto al uso de los gastos de las tarjetas de crédito. Entonces, vamos a tener, ya sabe que Nata tiene una tarjeta de crédito y ella solamente tiene esa tarjeta de crédito. Yo tengo una tarjeta de crédito y solamente tengo esa tarjeta de crédito. Si alguien va a sacar otra tarjeta de crédito, lo debe comunicar, porque es que ya se está saliendo de las reglas, ¿sí?, que nosotros queremos. Ajá. Y el registro, ¿no? Porque lo que no registramos también se puede quedar en el aire. Muy importante que como estrategia también podamos ir registrando, incluso lo que hacemos de mercado. Si yo hoy tuve una salida y me gasté cierta parte del presupuesto, pues lo registro, y si manejamos, digamos, un mismo bolsillo, pues lo podemos contar, lo podemos decir. ¿Esto para qué? Para también, digamos, que intensificar esa comunicación, ¿no? Totalmente. Y también aquí hay algunas estrategias adicionales que dependen más, como les digo, del tipo de pareja
depende de los ingresos que tenga el uno o el otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si una persona es el que más gana y el otro, por ejemplo, no está trabajando o trabaja desde el hogar o pues simplemente por diferentes temas hay una gran diferencia, pues ahí se pueden establecer reglas claras de cierta persona, entonces se encarga de estos gastos, la otra persona de otros gastos y así, digamos, para que sea obviamente lo más equitativo posible. ¿Sí? Si ambos ganan más o menos similar, ahí se puede manejar una estrategia de una regla de 50-50, ¿vale? Pero eso lo tienen que hablar entre ustedes. Aquí obviamente les damos algunas ideas, pero quien tiene que realmente ayudarles a ustedes primero, ya saben, es Dios. Invítenlo para que encuentren la mejor forma de que puedan prosperar con esa estrategia que hablamos del pilar 2 y es cuál es el propósito. Las reglas van a salir es a partir del propósito que ustedes tengan como pareja. Claro que sí, y se construyen en pareja. Pero también quiero aquí aclarar algo, que es que a veces en pareja también podemos tomar la decisión de poder buscar alguna persona, algún profesional que nos pueda orientar en toda esta parte de la educación financiera, ¿verdad? Total. Porque pues puede ser que alguno tenga la mejor intención y el otro tampoco, digamos, sepa mucho, y lo que pasa es que se convierte también en un ciclo de errores y lo vamos a hacer, pero el otro cae, no registramos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando podemos llegar a tener a un tercero que también nos ayude a orientarnos, también puede ser mucho mejor y puede ser una inversión en pareja importante. Así es. Entonces, ya sabemos, primero, la comunicación, la verdad, segundo, el propósito, tercero, las reglas. ¿Cuál sería entonces nuestro cuarto pilar? Orar juntos para tomar decisiones. Y quizás a veces de una manera impulsiva se nos olvida orar antes de poder tomar esas decisiones financieras que son tan importantes. Por ejemplo, un viaje. Por ejemplo, comprar algo para la casa y podemos disponerle a Dios. La pregunta es, ¿lo necesitamos? ¿Realmente es algo de que, no sé, va a llenar algún capricho o va a ser momentáneo? ¿O realmente esto viene de ti? ¿Sí? Nos va a ayudar a nosotros a crecer, a estar bien, a disfrutar, le va a dar bienestar a las personas que amamos o sencillamente es algo que quiero por el momento. Entonces, cualquier decisión que ustedes tomen financieramente, también la pueden consultar. Y el ideal es que inviten a Dios y oren y le digan, Papito Dios, Señor, quédate con nosotros y permítenos saber si esta decisión es para ti. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita. Es que en el año 2025 hicimos un viaje de nuestros sueños, pero ese viaje fue orado, ¿sí o no, amor? Fue todo. Orado absolutamente todo desde el primer momento. Entonces, cuando oramos cada una de nuestras decisiones, nosotros en el viaje, por ejemplo, sentíamos el por qué Dios nos había dado la oportunidad de viajar en ese momento, porque lo habíamos querido hacer muchísimo antes, pero sabíamos que en medio de todo, ese viaje sí era Él, porque Él cumplió muchas de las cosas que tenía para nosotros preparadas allá. Además nos permitió el jubileo, que eso ya es una maravilla. Sí, totalmente. Y el último pilar, muy importante, el número 5, ¿cuál es? Hacer revisiones periódicas de todo esto que acabamos de hablar, ¿sí? Y ojo, no es un tema de juzgar y de criticar y de castigar al otro por de pronto algún tipo de error o falla que se haya presentado, sino primero de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuando empiezan este tema de comunicaciones, que es como una junta directiva, ¿sí? La junta directiva del hogar, pues te permite a ti tomar decisiones y entender que de pronto hay algo más allá que ni siquiera es lo financiero, ¿sí? Y Nata es experta en todos estos temas muchísimo más que yo, pero es que pueden haber cosas que tú no hayas identificado de tu pareja, ¿sí? Y tenemos que decirlo aquí, vicios, ¿sí? Mentiras, no te terminaron de mostrar toda la verdad, resulta que tenía otras deudas, o puede ser que no sea por ese lado, sino que lastimosamente tuvieron un robo, ¿sí? También, pues, no sé, le robaron el celular y le sacaron un montón de tarjetas, sacaron una clona, le clonaron su documento de identidad y ahí empezaron problemas. Entonces pueden ocurrir este tipo de cosas, o todo lo contrario, ¿sí? Y es que también se dan cuenta que hicieron esta planeación y empezaron a ver cómo el dinero se multiplica. Porque si hay una cosa que Dios hace,
es que cuando uno está actuando bien, mira, eso te multiplica, pero que tú ni siquiera te das cuenta, ¿sí? Sí, el dinero, bueno, digamos que empieza, uno dice, pero ¿de dónde sale? ¿Qué está pasando? Y nunca falta, Así ¿sí? es. Mira, yo quería sumar algo muy importante, que es que cuando empezamos este camino de educación financiera, de poner el orden y demás, ¿sí? De aprender también, en pareja, es natural que también a veces nos caigamos, que volvamos a fallar, ¿verdad? Entonces en este momento la caridad y la misericordia y la tranquilidad y la paciencia debe estar de nuestro lado, ¿sí? Por eso es importante también el pilar que nombrábamos anteriormente, o sea, orar, porque es que si de una vez pensamos que todo va a ser de una manera inmediata, si yo siento que de pronto, no sé, mi esposo o mi esposa tiene un vicio por las compras o por el alcohol o por lo que sea y lo va a solucionar de un momento a otro, no, ¿verdad? Y es muy importante lo que tú dijiste, ¿sí? Es un equilibrio. Si hay, digamos que algunas barreras de orden emocional, de orden conductual, hay que entrar ahí, ¿sí? Hay que entrar. Porque cuando vamos a abordar toda la parte financiera, es como que empiezan a aflorar otras cosas, ¿no? Empieza a aflorar lo que tú decías, el vicio, empieza a aflorar que de pronto cuesta renunciar a ciertas cosas, pero ¿cómo dejar el vicio? ¿Cómo Claro. renunciar? O sea, eso no lo vas a aprender mirando, digamos que tutoriales o algo, no. Eso lo tienes que ir a abordar seguramente con otros profesionales, con profesionales de la salud, que te puedan ayudar también a manejar ese tipo de conductas. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si este tipo de cosas están en nuestro hogar, eso se vuelve también una piedra en el zapato muy, muy grande. Entonces aquí con esto ya tienes 5 pilares para que puedan entre ustedes empezar a dialogar de estos temas. Sabemos que no es fácil, ¿sí? A nosotros nos pasó, por eso lo hemos mencionado, es parte de nuestra experiencia y por eso también queremos compartírselo a ustedes, estas estrategias que nos han ayudado a nosotros a ir mejorando nuestras finanzas y nuestra fe, porque esta es la base. Por eso, como les digo, escriban aquí en los comentarios cuál es su experiencia. Tal vez tú estás pasando por algo similar en este momento. Tal vez estás viendo que tu matrimonio se está destrozando por el dinero. Empieza a analizar estos pasos a ver si por ahí empiezas a ver una luz en el camino, pero como lo hemos mencionado, siempre de mano de Dios. Adicionalmente, recuerden, también escriban aquí si tienen alguna cita o una parte de la Biblia que nos quieran compartir que también ayude a fortalecer todo esto que estamos comunicando. Bueno, y como siempre en este canal queremos dejarles retos y tareas para que ustedes mejoren esa salud financiera y espiritual en pareja. Entonces hoy les tenemos un reto muy, muy interesante. Esta semana usted se va a reunir con su pareja. Te vas a reunir con el amor de tu vida, le vas a pedir, hazte una invitación en Canva o lo que sea, una invitación también de la manera que tú quieras y van a tener una cita por 30 minutos o máximo una hora. ¿De qué van a hablar en esta cita? ¿Cuál sentimos que es el propósito que tiene Dios para nosotros en nuestro hogar? Muy importante. A veces nos lo preguntamos. Y arrancar el 2026 de una vez con eso, qué maravilla. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué creemos que Dios quiere para nosotros, para sus hijos? Entonces, primera pregunta, ¿qué propósito creemos que Dios quiere para nosotros? Y el segundo es que vamos a generar un acuerdo con el dinero, un acuerdo principal. Otra vez, un acuerdo pequeño. Súper. Listo. Un ejemplo, esta semana no vamos a gastar o este mes no vamos a hacer gastos hormiga. ¿Sí? Yes. Cero cafecito, cero dulcecito, cero chiclecito, cero... O ahorrar. Vamos a ahorrar todas las monedas que nos lleguen al final del día o vamos a crear una cuenta de ahorros, vamos a abrir nuestro primer CDT, vamos a empezar a invertir en algo, vamos a salir de una deuda, lo que quieran. Entonces, ese primer paso, ¿cuál va a ser? Entonces, ese es el reto de la semana. Súper lindo, además ahí, entre parejas, qué chévere, ahí van y se toman un cafecito, van a crepes, van a cualquier lado y aprovechen y arrancan el 2026 con todo. Bueno, y si te sigue gustando este video y sabes que esta información es muy importante para ti, para tu pareja, para las familias que te rodean, pues obviamente síguenos en todas nuestras redes en Finanzas
más fe. Y danos mucho, mucho amor porque queremos seguir haciendo esta evangelización con todas las parejas y con las personas, con los solteros, con los amigos, con todas las personas que necesitan conocer también de esa magia tan hermosa que hace Dios en la vida. Así es. Y vamos a tener de nuevo regalo para que puedan arrancar ustedes, ya saben, este 2026 con toda una plantilla, ¿sí? Para que ustedes puedan arrancar una plantilla de presupuesto. Es muy sencillo, escriban la palabra verdad. Si escriben la palabra verdad, les estaremos enviando esa plantilla. Pero no se les olvide suscribirse. También ya nos encuentran en Instagram y en YouTube, ¿vale? Para que nos sigan aquí a Nata y a mí, a Brian, en este canal. Porque recuerden que somos Finanzas más fe, amor y prosperidad verdadera. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.